Vamos a partir del título, Un viaje hacia vos. Mi idea cuando pensé en esta charla, pensé en la cuestión de viajar y en la metáfora del viaje, de lo que fue todo este tránsito como un viaje. Para mí, la metáfora del viaje no es algo que lo pensé ahora, lo pensé en toda la trayectoria. A mí me daba como una sensación de esperanza pensar en un viaje, ¿no? Porque hay otras metáforas, hay metáforas más utilizadas, digamos, en el campo en la cultura, como la lucha, ¿no? La lucha contra el cáncer, que no lo desmerezco, pero lo de la lucha apareció en un recurso puntual que después les voy a compartir, pero toda la trayectoria para mí es un viaje. ¿Y por qué un viaje? Un viaje me da como una sensación de esperanza, de que hay una trayectoria, que un recorrido. Cuando uno va a hacer un viaje necesita planos o GPS, está Google también, que también estuvo en esta trayectoria, no con grandes beneficios para mí. También hay preparativos, expectativas, ¿no? Cuando uno hace un viaje, y fundamentalmente el viaje es una experiencia que, no sé, los que habrán viajado, los que quieren viajar, saben que el viaje empieza antes y durante y cuando volvemos del viaje, ¿no? Siempre hay una cuestión de experiencia, y para mí tiene una significación de transformación. Esperen que, a ver, no avanza. Gaby, Gaby, acá estoy, listo. Esta cuestión de la transformación tiene que ver con todo lo que nos va sucediendo en el cuerpo, en la mente, en las emociones, y vamos a ir paso a paso, ¿no? Acá ven las distintas monis. Esta palabra, ¿no? Esta palabra, cáncer. Cáncer es una palabra filosa, injuriosa, es una palabra cargada, ¿no? Es una palabra cargada y elocuente, que cuando aparece nos genera mucho susto, casi tiene un tono de pesadilla, ¿no? El cáncer es una palabra que en realidad nos marca algo que ya sabemos, porque sabemos que todos somos mortales, ¿no? O sea, quisiéramos la inmortalidad o no, no sé, no es para otra charla esa, pero en realidad cuando te dicen cáncer tiene como un peso de sentencia, ¿no? Es realmente una palabra muy pesada, muy pesada. Y lo peor de esta palabra es que tiene también mucha dosis de señalamiento desde el otro, ¿no? Y autoseñalamiento, y a veces está cargada de reproches, a veces está cargada de muchas cosas, ¿no? Pero en general es una palabra que nosotros la escuchamos, no es una palabra nueva, es una palabra que está, digamos, está en las noticias, está en las campañas, está, digamos, la vemos. El tema es que siempre es una palabra que es algo que le ocurre a otros, ¿no? Siempre es algo que sucede a otros. Uno no sucede a gente que uno conoce incluso, pero no es algo que habitualmente nosotros pensemos, ni queramos, ni mucho menos, que tenga que ver con nosotros, ¿no? Cáncer. Por eso
vamos a comenzar nuestro viaje, o mi viaje, con el título que le puse, la primera estación, de la inconsciencia al diagnóstico, ¿no? En esta inconsciencia de saber que existe esta enfermedad, pero que no me toca a mí, no me toca a mí porque genéticamente no tenía antecedentes. Si tenés antecedentes también por ahí hacer esas cosas, pero generalmente uno nunca piensa que le toca a uno, digamos, ¿no? Y esto, les voy a contar una historia. Si te duele, no es nada. Resulta que yo estaba con una costumbre durante 2 años caminando con una amiga, todos los sábados teníamos nuestro ritualito de encontrarnos, ir a caminar, una práctica muy saludable, caminar y conversar con una amiga, y después ir a tomarnos un rico yogur o un café ahí en Leblé, en Palermo. Y bueno, un día caminando, le digo, Paula, me duele una teta. Entonces ella me dice, mira, si te duele no es nada, ¿no? Que es un mito, digamos, o sea, bueno, igualmente, en realidad ella me decía, hacete los controles, pero quédate tranquila, porque si te duele no es nada. Yo estaba segura de que me había golpeado la teta, o sea, era un dolor que lo relacioné con un golpe. Y bueno, esta pregunta no es nada, en realidad es como, gracias, gracias que me dolió la teta y que fui a hacerme la mamografía, ¿no? En realidad, el dolor siempre es algo que dice algo. A veces no entendemos lo que dice, pero dice, ¿no? Y que requiere atención y requiere que por lo menos nos hagamos una pregunta, ¿por qué está este dolor? ¿No? Entonces, bueno, ¿cuándo fue la última mamografía? Y ahí hay algo que hace a las distintas personalidades. En mi caso, justamente Paula es una chica mucho más ordenada y obsesiva que yo y tiene sus controles de salud muy así marcados en la agenda. Y yo tenía los controles, pero marcados en una agenda mental. Para mí había pasado poco tiempo de la última mamografía. Bueno, había pasado, la verdad es que había pasado un poco más de tiempo del que yo pensaba mentalmente. Y entonces cuando voy a hacerme la mamografía, ahí ya algo andaba mal. Algo andaba mal porque voy a las 10 de la mañana y me quedo hasta las 3 de la tarde. Me hacen placas, me hacen más placas, entonces en esta inconsciencia, digamos, más que inconsciencia, realmente yo digo, acá algo anda mal. Y entonces viene un efecto de shock, porque no entendemos por eso de que el cáncer le sucede a otros y no entendemos que está pasando algo, que algo tenga, que eso que me dolía, que yo pensé que era un golpe, tenga que ver con algo relacionado a algo maligno. Entonces, lo que viene en este shock, y cuando te dan el informe que dice BRAF 5, y paradójicamente, el día que recibo el informe es un 19 de octubre. ¿Saben qué es ese día, no? Bastante significativo, el día en que me entero que tengo cáncer de mama, 19 de octubre del 2018. Bueno, las preguntas que empiezan, el torbellino, digamos, yo pongo el vértigo de las emociones, porque en ese momento
viene como realmente una cuestión muy vertiginosa en relación a ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? En mi caso, digamos, yo venía de un trayecto uno podría decir, de otro viaje de encuentro con mi cuerpo, desde una práctica de biodanza, digamos, donde me hizo encontrarme mi cuerpo danzando y encontrar muchas cuestiones que también las vi en muchos años de análisis personal, y, y les debo confesar, digamos, que en biodanza, el año anterior, digamos, a este 19 de octubre, yo estaba en un grupo donde varios compañeros del grupo de biodanza tuvieron cáncer. Y entonces, así como quien dice la cosa, yo me pasé a un grupo más joven, porque dije, no quiero estar en un grupo donde varios se van enfermando de cáncer, ¿no? Parece, parece un cuento del Edgar Allan Poe, digamos, donde yo me iba, o sea que ya algo resonaba ahí. Yo me fui el año donde me dan el diagnóstico, el 19 de octubre del 2018, yo estaba danzando con un grupo de jóvenes. Y la verdad que me enojé, dentro de este torbellino de emociones, me enojé con la biodanza, como si la biodanza me hubiera formado el cáncer. O sea, uno entra realmente en ese torbellino en tratar de poner explicaciones un poco chifladas, digamos, ¿no? Porque no tiene nada que ver la biodanza con que se haga el cáncer. Uno no puede tampoco saber cómo es que se forma el cáncer en las células. No tenemos ese poder mágico, digamos, ¿no? Pero bueno, la cuestión también es que estas preguntas, ¿por qué a mí, por qué ahora?, tienen un significado existencial de la enfermedad, y eso realmente algunas cuestiones quedarán en privado, quedarán digamos, en lo que es a mi análisis, pero lo cierto es que cada uno tiene que recorrer y podrá recorrer eh, una significación que es bastante singular, porque el cáncer es esa palabra fea, ese chat negro que vimos, toda esa lámina negra, pero es un apellido, es decir, cada cáncer es singular. Y esto es muy importante porque, si bien parece una paradoja, yo quiero compartir este testimonio, pero al mismo tiempo hay cuestiones que sí resonarán y que sí les servirán a otros, pero hay cosas que son absolutamente singulares de mi historia. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces en las salas de espera, ¿y a vos qué te dieron? ¿Y a mí qué te dieron? Entonces, bueno, y no podemos compartir porque porque incluso cada tumor, digamos, no es igual. Los tumores son complejos. Bueno, tenés un tumor maligno, digamos, hay muchísimas cuestiones, y por suerte, digamos, a medida que fui conociendo lo que me pasaba, también me enteré de que puede ser una enfermedad crónica, digamos, no solamente tiene esa sentencia de muerte, digamos, sino que es algo que se puede atender y que también podés, digamos, curar, ¿no? Que es distinto que sanar, pero se puede curar. Bien, el entorno hace, y ese vértigo de emociones hace que también vos tenés muchas cuestiones a resolver en ese momento. Tenés el impacto en tu familia. Como yo les contaba, tengo una hija, una única hija que se estaba por recibir ese año, mi pareja, mi papá, que en ese momento tenía 86 años, mis amigos, y en el interno todo el tema del susto, los miedos, qué hacer, cómo hago, a dónde voy, dónde me atiendo. Hay algo que me pasó a mí, que no tiene por qué pasarle a todos, pero me pasó a mí.
yo no tenía ginecóloga de cabecera. Yo era una persona que consultaba por cartilla, o sea, tenía un clínico de cabecera en los últimos años, pero justamente no tenía una ginecóloga de cabecera. Y entonces era todo ese barullo entre el entorno, las preguntas, las ansiedades de los que más te quieren, las opiniones, los consejos, todos empiezan a hablar, ¿no? Todos hablan, todos en el impacto empiezan a hablar, y también te viene la urgencia, porque vos tenés ese cáncer que te lo querés sacar de encima. Cuando uno dice cáncer, sacátelo de encima. Entonces, ¿dónde atenderse? ¿Con quién? Si yo no tengo un ginecólogo de cabecera, que era lo que me pasó, es bueno, ¿y con quién me atiendo? Y ahí, por la importancia de encontrar tu médico, el mastólogo, que te atienda. Vamos a hacer entonces ahora un pequeño tip. ¿Llegamos? ¿O sí, sí? Sí. Vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo es la comunicación con tu médico? Bueno, y las opciones son, a ver, me gustaría que todos pudieran responder, ¿no? Entonces, las opciones son, tengo muy buena llegada, me responde lo justo y necesario, me cuesta evacuar todas mis dudas y no tengo buena llegada. Vamos a dar unos segundos para que puedan responder. Votaron 7, 8, 9. Vamos un poco más, el 46, 50% votó, unos segundos más. Sí. Vamos a dar 10 segundos más. Nos quedan 10 personas para votar. ¿Ok? Bueno, compartimos los resultados. Bueno, a ver, wow. Nos sorprende que el 60% tengo muy buena llegada. Me responde lo justo y necesario un 20%. Me cuesta evacuar todas mis dudas un 15%. Y no tengo buena llegada un 5%. ¿No, Moni? Interesante. Quizás es como muy amplio, porque en realidad no pusimos qué médico. Imaginen que no íbamos a tomar toda la tarde, digamos, en relación a decir a qué médico te referís. Uno, estamos hablando del cáncer de mama, en este caso era encontrar, en principio, el mastólogo. Pero sucede que, bueno, tengo el privilegio de haber podido dar con un médico excelente, que también ahí fue a partir de recomendación. Mi hermana es médica y ella a su vez tiene una compañera que mi mastólogo la operó y tenía las excelentes referencias como persona y como profesional. Y entonces, él para mí fue un hallazgo y una persona fundamental. Pero no era el único médico. Entonces, tenía muchísimas voces que empezaban a hablar, ¿no? O sea, tenía el cirujano plástico, tenía también, y todo el equipo, o sea, yo elegí el lugar para operarme donde atendía este médico, que es el Hospital Italiano, porque para mí me da mucha confianza esa institución. O sea, lo más importante es la confianza. La confianza quiere decir, tiene en su fondo la palabra confianza, tiene la fe, ¿no? O sea, la confianza es eso que cuando te recomiendan a alguien, vos tenés fe, porque en realidad yo no conozco cómo iba a resultar lo que iba a hacer en mi cuerpo, porque puede ser muy buen médico, pero después tiene que hacer su operación, operarme a mí, digamos, ¿no?
pero saber y tener las referencias y contar con alguien que te escucha. Por suerte hubo un 60% en las preguntas, digamos, o sea, debería ser el 100%, ¿no? O sea, debería ser el ideal, es decir, con ese médico yo puedo evacuar todas mis dudas, puedo sentirme escuchada y no sentirme juzgada. En mi caso era no sentir que me señalaban en esa pregunta que yo no tenía respuesta y que realmente me angustiaba terriblemente, ¿por qué no me hice antes la mamografía? ¿No? ¿Por qué? O sea, ese gap, ese espacio de tiempo, pero claro, después me decían, pero mirá que te puede pasar en 6 meses también, o sea, vos no sabés en cuánto tiempo se formó ese tumor que tenés, digamos, pero para mí la cuestión de la culpa era lo más difícil de sacar, era tan difícil de sacar como el cáncer, te diría, ¿no? Y bueno, estaba también el misterio de los oncólogos, o la oncóloga, porque mi médico me hablaba de que iban a ver si me operaban primero, o si me hacían quimio primero, y después me operaban. Y además, como yo les decía, tengo mi hermana médica, mi cuñada médica, y mi amiga psiquiatra, que me ayudó con el tratamiento del dolor, porque yo tenía miedo a tener dolor, pero eso porque, volviendo a empezar a escuchar mi voz, yo, unos años atrás, más o menos, ya no les puedo decir, porque como les digo, la memoria y la mente, serían 4 años anteriores, me habían operado de vesícula, con laparoscopía, y me habían dicho, no te duele nada, porque es laparoscopía, y yo tuve un posoperatorio muy doloroso. Entonces, como el dolor también tiene escala subjetiva, el dolor no es algo, o sea, es algo que tiene que ver con las cuestiones, supongo yo, orgánicas, pero también subjetivas, o sea, es todo un tema, el tema del dolor, otra charla, digamos, hoy no. Pero yo sí quería prever y decir, no quiero pasar dolor. Entonces mi médico me escuchó en decir, bueno, si no querés pasar dolor, podés estar en un protocolo que tenemos acá en el italiano, para que está investigando el equipo de anestesia para prevenir el dolor. Y claro, la verdad es que yo decidí que sí. Tenía, por supuesto, en ese concierto de voces, no, vas a ir como conejito de Indias a un protocolo, pero en realidad a mí me daba tranquilidad estar en ese protocolo, y fue muy gracioso porque yo empecé ese protocolo, entonces ahí también tenía otras voces que eran los de la terapia del dolor, digamos, ¿no? Y en ese protocolo lo que pasaba era que cuando yo voy a entrar a mi operación, yo llevo toda una lista de todo digo, mira, yo estoy tomando este remedio, que en realidad no sé si es placebo o es gabapentin, porque me dieron, nunca supe si era gabapentin o no, que te lo daban antes de tener el episodio del dolor, antes de la operación. Bueno, pero la verdad que dio muy buen resultado porque no tuve dolor posoperatorio. Y todo ese trayecto fue realmente muy difícil, pero fue necesario poder encontrar algún recurso a quién escucho primero. Muchas veces no se ponían de acuerdo y cuando haces el prequirúrgico, los anestesistas te dicen una cosa, no tomes tal cosa, después los de terapia de dolor me decían otra cosa, y después el mastólogo me decía otra cosa, y bueno, y el clínico me decía otra cosa. Entonces, bueno, realmente ahí uno empieza a entender lo difícil que es la gran especialización que tiene la medicina, lo bueno que es la especialización, pero la necesidad de encontrar
algún médico integral que te reúna todas esas partes, digamos, ¿no? Bueno, un tip que me sirvió a mí fue también recomendado una libretita, tener una libreta, porque a su vez cada médico te daba alguna indicación. Yo ya a esa altura, entre el vértigo emocional y todas las indicaciones que me daban, yo ya no sabía qué me acordaba, qué no me acordaba, así que este es un tip que les paso, muy útil, la libreta, para anotar dónde tenías que ir, porque en el italiano encima es un laberinto, tenés que ir a un piso, al otro piso, a una sede, a la otra sede, a quién ver y en dónde ver, y por ahí estás esperando en el segundo piso y te tendrían en el subsuelo. Bueno, todo eso complicado. Y encontrando los recursos, también me di cuenta que necesitaba silencio, ¿no? A todo ese barullo emocional, a todo ese barullo de indicaciones, el silencio es la base donde resuena la voz. Si no hay silencio, es muy difícil parar, digamos, ¿no? Parar con la ansiedad. Y entonces tengo algunos referentes que me ayudaron, algunos son maestros, otros guías, otros médicos. Rogelio fue y es, pero en ese momento fue quien tomó la batuta de director de orquesta, más que mi médico clínico, o sea, es mi médico clínico homeópata. Él me dio unas gotitas, que yo las tomé, y que las sigo tomando, y me contó que hay en la India protocolos de cáncer, pero además me dio muchos otros recursos, entre ellos la práctica de la visualización. En esa práctica que fue un hallazgo total, porque él me contó la historia de cómo surge estas visualizaciones a partir, con el doctor Simonton en California, que ahora sigue la hija porque ya no está más. Es un libro que se los recomiendo, se vende en Google Play, muy económico, porque está agotado, pero se llama Recuperar la Salud. Y en ese texto aparece la técnica de la visualización. Simonton lo descubre porque, bueno, había él atendía pacientes terminales, de cáncer terminal. Y cáncer donde muchos médicos le decían, bueno, usted tiene 3 meses de vida. Bueno, pasaba la fecha y la gente que tenía ya la sentencia con fecha de vencimiento, digamos, como el yogur, no se morían. Entonces, bueno, Simonton empieza a ver qué pasa con esta gente que no se moría, y bueno, y es ahí que ve que había algo de rebeldía en esa gente, rebeldía y de algún sentido que tenían, algún propósito que tenían en sus vidas, por los cuales no podían morirse todavía. Entonces, lo que me decía Rogelio, y yo lo tomé, es que hay que tomar una actitud activa de curación, además del tratamiento alopático, de hacernos, por supuesto, si nos indican las quimios, los rayos, todo lo que está el protocolo alopático, porque esto es lo que te cura. O sea, yo no estoy para nada de acuerdo con muchos naturistas que dicen, no, tu cuerpo se cura solo, no se cura solo. O sea, y esto es lo que me enseñó Rogelio, a las células cancerígenas hay que sacarlas. Y lo que se sacan por la operación, o por la quimio, o por la indicación, que ya está todo protocolizado, con protocolos internacionales.
Bien, entonces las visualizaciones fue mi actividad, que hacía 3 visualizaciones por día, y que también tiene un libreto singular, que Rogelio me ayudó a realizar. Entonces yo también tenía a mi analista que se especializa también en cuidados paliativos, y la encontré a Sonia Steed, esta mujer luminosa, que es vecina, o sea, Rogelio y Sonia son vecinos de mi edificio, así que es increíble, pero a veces las soluciones están más cerca de lo que pensaba. Bueno, y a mi vecina yo la conocía de vista, y la verdad que no tenía el gusto de haber comenzado la práctica de meditación. Yo pensé que ella enseñaba yoga, siempre veía gente que entraba, que salía de su casa, pero bueno, casualmente, después que me operan, me pierde agua mi aire acondicionado, y ella se queja, porque ella está en la planta baja y tiene un jardín precioso, y entonces yo le voy a pedir que por favor me deje, que era ese verano de 2018, ese diciembre tan caluroso, que por favor, que recién me habían operado. Bueno, ella me ofrece la iniciación en el grupo de meditadores, y me enseñó a meditar, cosa que no es nada difícil, y bueno, entonces yo estaba meditando, visualizando, analizándome, y seguíamos sumando recursos. Era mi profesor de canto, mi maestro, Manu, que ya venía con él haciendo un trabajo. ¿Estamos bien con la hora? Que venía haciendo un trabajo. Sí, eh, estamos bien. Gracias. Haciendo un trabajo muy importante, y bueno, las canciones que fui encontrando en todo el año que transcurrió el trayecto, y las conversaciones que tuve con Manu, realmente fue un maestro que me mimó el alma, ¿no? Porque esto es importante, nosotros tenemos cuerpo, mente, y también tenemos alma, ¿no? Eh, y el alma es algo que siempre se asocia a la religión, más allá de la. Bueno, Sonia con la meditación también tiene, ella nos habla del espíritu, ¿no? Más allá de cuestiones, si sos más religioso o menos religioso, bueno, Rogelio también habla de las cuestiones más sutiles del cuerpo en sí, ¿no? Creo que, bueno, está muy ligado a la cuestión del arte y el tratamiento del alma. Bueno, acá les muestro otra cosa que aprendí, que ahí me ven en la foto, son los origamis. Origamis son piezas que fui a hacer un curso para plegar, y esto me acompañó muchísimo en el trayecto durante de las quimioterapias. Y me anoté en un curso, yo siempre soy muy inquieta, era un curso de Kusudama. Me dice, ¿querés aprender a hacer Kusudama? La verdad que yo había hecho un origami modular, se llama esto. Son 30 piecitas como estas, engarzadas sin pegar, y se van engarzando. Y en realidad Rogelio me decía, esto tiene un efecto de meditación. Yo empezaba a plegar las piezas, que son 30, y hasta no terminar de armar el Kusudama, no paraba, ¿no? Parece que me ponía una música. Y, y bueno, el Kusudama, después me entero que es una pieza japonesa que se usaba en la medicina tradicional en Japón hace muchísimos años, y se usaba para restaurar la salud de los enfermos. Y se ponían con incienso, se ponía esto sobre la cama de los enfermos con incienso para darles un aroma y para restaurar la salud. Yo no lo sabía, y era muy gracioso lo que me pasaba, porque cuando me ponía muy ansiosa y no podía armar la figura,
yo lo asociaba al tumor, ¿no? O sea, para mí todas estas piezas tenían relación con el tumor. Pero también tenían que ver con la armonía que se rompe cuando hay una enfermedad, ¿no? Y cuando tenés la pieza bien armada, te da una sensación como de placer y decís, bueno, hay armonía. Pero la armonía a veces se rompe, como decía mi analista, la vida misma no puede ser un kusudama. A mí me gustaría, pero a veces hay cosas que no armonizan. Eh, y, y bueno, llega el encuentro con la oncóloga después de la operación, y no fue tan buen encuentro. Yo estaría ahí en las preguntas que ustedes hicieron con alguien que yo no conocía, eh, que era del italiano. Después pedí cambiar justamente por todos los recursos que tenía, donde yo ahí escuché mi voz y dije, no, es una excelente profesional como oncóloga, pero no teníamos un buen feeling, con lo cual, por suerte, cambié y ahora tengo otra oncóloga, también del italiano, ¿no? Lo primero que me dijo esta mujer, que me reservo el nombre, vas a quedar pelada. Y además yo ya me habían operado, ¿no? Ya me habían sacado, tenía 2 tumores, y yo ya tenía la culpa y el dedo acusador y esta cuestión, y estaba trabajando esta cosa de no me voy a perdonar no haber hecho la mamografía, ¿no? Y el por qué. Y esta mujer, en lugar de saludarme, preguntarme el nombre, volvía sobre la sanción y el enjuiciamiento de ¿y por qué no te hiciste la mamografía antes? Ya me habían sacado, o sea, ya me habían operado, no sé si me entienden. Quizás fue un mal tino de la mujer en ese momento, a mí me pegó muy mal, a mí me pegó, realmente me pegó un cachetazo, y lo que dijo fue totalmente fuera de la sutileza, pero en un momento yo le dije, bueno, yo canto, olvídate de cantar, me dice. Bueno, salí súper angustiada, en esa entrevista me había acompañado mi hermana, yo me largué a llorar como loca, y mi hermana me decía, bueno, pero si estás igual que antes, venías bien con toda la meditación, con todo. Bueno, conclusión, si te prohíben cantar, ingresás a un coro. Con lo cual, apliqué para un coro y entré en un coro, y a veces hay que ser desobediente. Sí, no quiere decir dejar de cuidarse, ¿no? Porque lo que ella me decía tenía que ver con que me iba a tener que guardar en algunos momentos, y que iba a estar muy cansada, y que la quimio, etcétera, 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 iba a ser muy complicada. Pero, bueno, en el coro me ayudaron muchísimo, y el otro recurso fue el encuentro con Sonreír para Sanar y con las chicas. Porque la verdad que ahí fue una magia, la magia del maquillaje, cuando me dijeron, te vas a quedar pelada. Hay momentos donde vos pensás que es más grave quedarte pelada que tener cáncer. O sea, yo entiendo que es una boludez lo que digo, pero eh, eh, es algo difícil de sobrellevar porque vuelve también el señalamiento y la discriminación, la segregación. Si vos vas caminando por la calle, hay hombres pelados, hay hombres que se pelan todos cuando empiezan a quedar pelados, hay muchos hombres que con la calvicie tienen todo un mambo, pero mujeres peladas, si la mujer pelada va por la calle, tiene cáncer. O sea, salvo ahora que está la serie esta poco ortodoxa que muestra cuando se saca la peluca. Realmente es un tema, y bueno, y ahí las chicas me levantaron totalmente el ánimo, pude conectar con cuestiones que ni siquiera había pensado, que podía llegar a perder las cejas y las pestañas, pero que todo eso se podía
maquillar y podíamos sentirnos mejor, maquillarnos para nosotras incluso, ¿no? Primero para nosotras, para sonreír. Así que bueno, gracias chicas, porque me enseñaron los tips que todavía los tengo. Bueno, tocar fondo. Llegan las quimios, los rayos, y realmente momentos de gran incertidumbre y de mucho, mucho fondo, como yo digo. Ahí necesité continuar buscando recursos. Manu me recomienda una película que se llama Hill, que está en Netflix, que es una película donde muestran justamente la sanación a partir de trabajos espirituales y mentales, y también hay testimonios de personas que hacen quimio. Y bueno, yo no tenía ni idea de lo que era la quimio, o sea, no tenía ni idea físicamente cómo era. A ver, esto es lo que, ¿podés hablar con tu médico? Yo quería saber cómo era el cuartito a donde iba a ir, o cómo era, a mí me decían la quimio, yo tenía ni idea de lo que era la quimio, que era, bueno, también yo tengo unas venas de porquería, y necesitaron hacerme, y le pude contar a mi oncóloga, ya no esa que me dijo te vas a quedar pelada. Por suerte le pude decir a mi mastólogo, que trabajan en equipo ahí, decirle, mira, yo no quiero atenderme con esta persona, quiero cambiar de oncóloga, y él me dijo, no te preocupes, andá con esta otra, en el equipo también, y bueno, entonces le dije, mira, entre el tema del dolor, el tema de las venas, me hicieron un portacat, que es que te ponen para no pasarte la quimio por las venas. Bueno, pero la primer quimio fue sentir realmente que tocaba fondo. Fondo, fondo, fondo. Era una sensación no solo de cansancio, sino de una soledad total. Como que te hundís en el colchón. Y lo que me ayudó ahí fue escuchar a unos sonidos de alguien que hace curación por el sonido, y que fue gracias a la película Hill, que fue Jonathan Goldman, que habla de sanación sonora. Así que yo me escuchaba eso. Es un tipo que estuvo 30 años investigando distintos sonidos de distintas religiones, de todos los monasterios de que se te ocurran. El tipo, bueno, se dedica a eso, se dedica a investigar la sanación a través del sonido. Y bueno, como para mí el sonido era una cuestión importante, esos sonidos me acompañaron en esos momentos tan difíciles. Y bueno, y finalmente quedé pelada nomás, pero no perdía la sonrisa con respecto a poder maquillarme. Y en las versiones, la peluca que encontré fue una peluca que, curiosamente, esas cosas de la vida, ¿no? Cuando yo era chica, mi mamá se había hecho unos postizos, porque se usaban esos peinados locos, como decía la canción de rock, y ella se hizo ese postizo que tengo en la imagen central, era el pelo de mi hermana, cuando tenía 12 años. Tenía una melena hasta la cintura, mi mamá hizo un postizo, y yo fui a comprarme una gorrita, como una cofia, le cosí la peluca y le usaba con distintas vinchas, y era la peluca que más cómoda tenía. Tenía otras pelucas más, como ustedes vieron en la inicial, ¿no? En la página inicial. Pero bueno, con esta me largué al mundo, digamos, a atender, a ir al coro. A veces se me corría un poco, o sea, se me movía un poco, ¿no? Y bueno, hasta que
finalmente pude soltar la peluca y fue una sensación realmente maravillosa. En esta tercera foto, ustedes ven que tuve que hacer una pequeño ajuste de color, porque estaba todo blanquito, digamos, ¿no? Y bueno, realmente nuestro pelo de chicas era colorado, y bueno, me sentí más cómoda tiñéndome de colorado. Ahora ven esta nueva peluca, no, este es el pelo ahora que tengo. Y el pelo creció, y el pelo crece, y te decían, va a crecer el pelo, pero en ese momento que te ves pelada, genera como bastantes cuestiones. De hecho, digamos, los que más festejaron mi imagen pelada fue mi hija y mi marido. Mi papá y mi hermana no me querían ver pelada, no sé si ahora están viendo, pero papi falleció, desgraciadamente, y bueno, la verdad que me emociona porque siento que bueno, que es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Poder atravesar eh, es mucho más que la estética, ¿no? Mucho más que la estética. Pero bueno, aquí en el trayecto, en el viaje, hubo muchas celebraciones. Se recibió mi hija, ahí me ven con la peluquita, y también me animé a cantar un tango. Me anoté en un micrófono abierto que presentaba Silvio Soldán. Silvio Soldán, Silvio Soldán me presentó y agradezco haberme animado porque yo tenía ganas de hacer un concierto de tango, mi viejo era muy tanguero, y quería preparar un concierto de tango, y yo tenía un conflicto porque, así como es mi vida, que soy bastante ecléctica, que soy muy curiosa, que me gustan muchas cuestiones, no me puedo definir, no me puedo definir como tanguera. Me encanta cantar tango, pero me gusta también rock, me gusta jazz. Entonces no puedo quedarme en un en un solo estilo o género. Y bueno, uno de los sueños es quizás hacer un concierto entero. Ya había cantado con una amiga, pero acá abajo tengo, ahora que estoy medio a punto lágrima, como decía una paciente mía, dice, no hay que llorar, la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Y sí, a veces las penas se van cantando. Bueno, me quedan muchos aprendizajes, nuevos recursos, nuevos desafíos. Quería contarles que otro sueño mío era conocer París. Yo tengo ahora la dicha de tener mi primera sobrina nieta, que nació hace 16 días ahí en París. Y bueno, me saqué un pasaje para ir a París en septiembre. No contaba que iba a venir la pandemia. Pero bueno, ahora tenemos el nuevo desafío de ver si voy a postergar ese viaje. Seguramente iré un poquito más adelante, cuando la gordita esté un poquito más grande. Lo que le quería decir de todos estos recursos, algunos pueden servir. Yo tengo la confianza, yo creo que la gente es buena de por sí, digamos, ¿no? Y que la gente es buena en el sentido de la bondad, de la bonomía, y en el sentido de que todos tenemos recursos, que todos los tenemos, o si no los tenemos, los podemos inventar. No hay que ser, hay una sobrevaloración de lo artístico, ¿no? Uno dice, bueno, también me gusta escribir, tengo muchas cosas escritas, o sea, pero no es porque yo sea fantástica, me parece que es perder el miedo a la inhibición, y si hay algo que el cáncer te ayuda, es a perder la inhibición. Ahora tengo que modular un poquito eso, ¿no? Porque hay un punto donde vos sentís, pero bueno, si ya pasaste el cáncer, ya podés decir, es como sentir, bueno, bueno, ya podés hablar y podés
bueno, a veces decir tener beneficios secundarios de la enfermedad. A mí no me gusta, digamos, presentarme como sobreviviente del cáncer, que hay muchos que lo hacen, digamos, ¿no? Ahí van los sobrevivientes del cáncer, porque no me parece que eso me defina. Es como aquel que dice, ahí van los adictos, el adicto, y entonces te define ser adicto. A mí no me define haber sobrellevado o sobrevivir a esta enfermedad. Me define muchas más cosas. Y al final de este viaje, es una canción que después se las voy a compartir en el Facebook, si quieren escucharla, es una canción que descubrí en este trayecto, la letra de Silvio Rodríguez, y al final de este viaje quedamos los que pueden sonreír.